Para relacionar el contexto internacional y el contexto local, yo había hecho 10 anotaciones que las voy a decir ahora muy rápidamente porque, no tuvimos tiempo de decirlas durante el seminario. Una de esas observaciones es que el siglo XIX estaba marcado por el imperialismo, algo que mencionamos ahí en la charla, y la influencia de los países imperialistas va a quedar marcada en las infraestructuras de fines del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, los ferrocarriles, el alumbrado público y los tranvías estarán asociados a las concesiones hechas a empresas extranjeras, concesiones en todo sentido. Según Junovsky, las infraestructuras determinaron después el posterior crecimiento de la ciudad a partir de 1909. Eso en el caso de Buenos Aires, y después cuando hablábamos con la Cookie comentaba algo similar con respecto a la modernización de Córdoba. Después, algo que también mencionamos es cómo ese imperialismo se veía en la Guerra del Paraguay de 1867-1870, que fue un conflicto muy fogoneado por el imperialismo británico y francés, y con una de las consecuencias de esa Guerra del Paraguay es que Argentina tuvo que armar un ejército profesional que después pudo utilizar para reprimir las insurrecciones en el interior. Para 1870 ya el territorio estaba organizado según los intereses de Buenos Aires, algo que puede notarse en el trazado del ferrocarril. Una tercera observación es que tiene que ver con esta segunda revolución industrial, o lo que se suele conocer como segunda revolución industrial, que implicó una transformación en cuanto a las comunicaciones y el aprovechamiento de la energía. Por ejemplo, permitió que grandes masas de población pudieran cruzar el océano en busca de oportunidades laborales. Argentina organizó toda una campaña de propaganda que buscaba llevar a cabo el sueño de Alberdi y de la generación del 80, de lo que dijo Sol cuando mencionó que gobernar es poblar, que repetían eso, y para alojar a esa masa de población tuvieron que hacer algunos ensayos de habitación provisoria, como por ejemplo los hoteles de inmigrantes, que hubieron dos y que después lo vamos a ver mejor, pero es interesante ver que el primero era todo en madera, evocando esa estética Far West de la que hablaban Liernur y Valent en el primer artículo que vimos de ellos. 4. El siglo XIX terminó con una gran crisis provocada por la especulación. Comenzó con la caída de la bolsa de Viena en 1873, pero condujo a lo que se llamó el pánico del 90, en la década de 1890, y esa crisis de fin de siglo llevó a un comienzo del siglo XX cargado de conflictos sociales que ya venían caldeados por la influencia del comunismo y el anarquismo. El comunismo y el anarquismo se habían, por ejemplo, visto reflejados en la Comuna de París de 1871, y en la primera década del siglo XX pueden verse toda una serie de revueltas, como por ejemplo el Domingo Sangriento de 1905, un antecedente de la Revolución Rusa en San Petersburgo, y también acá por ahí tiene como un reflejo muy concreto en la huelga de inquilinos de 1907, que la mencionamos, e incluso en la Revolución Mexicana de 1910. Son como todos coletazos de ese comienzo tan convulsivo del siglo XX. Ante un clima de tal conflictividad, a los conservadores argentinos les convenía comenzar a instaurar ciertas reformas para tratar de contener los estallidos. También hay como todo una concepción reformista que comienza a preocuparse por la situación de los trabajadores, como se ve en el informe de Vialet Macé de 1904, aunque también hay políticas represivas muy concretas, como la ley de residencia. Y luego de la Semana Roja de 1909 hay como una intención también de abrir el juego político con la ley Sáenz Peña, que trataba de evitar o de llevar al plano de la disputa política electoral ciertas cosas que si no podían explotar en la revuelta en la calle, ¿sí? Hay que ver siempre si, porque uno ve los números y por ahí no era una importancia numérica tan grande la de los sectores como más convulsivos, pero sabemos que los sectores conservadores por ahí les conviene exagerar la importancia que tenían para tomar la manija represiva y tener el control de, por ejemplo, la economía.
Una vieja estrategia, lo dejo ahí. Con eso no quiero desmerecer toda la situación que les comentaba y que comentábamos bien en el seminario de cómo empezaban a verse como expresiones contrarias a este modelo agroexportador tan desigual. La Primera Guerra Mundial agudiza las situaciones de miseria, agilizando algunos procesos revolucionarios como el de los soviets en San Petersburgo. Las ideas de izquierda llegaron de Europa con los inmigrantes acá, que también comentaron eso y que me parece muy bien, y generaron diferentes modalidades de acción según el grado de combatividad. El Partido Socialista iba más por una vía liberal democrática, y también con una construcción en base al cooperativismo. Después vamos a ver el hogar obrero, por ejemplo. Había expresiones más combativas en los sindicatos socialistas y comunistas, y por supuesto el movimiento anarquista, bastante sólido, que nucleaba a los estamentos de los trabajadores de menos ingresos, según observaba por ejemplo Bayer, y era un movimiento que lograba captar la falta de vía electoral que existía ante el régimen y ante un régimen de voto fraudulento, ¿no? Y aunque ¿por qué? Porque era un régimen que dejaba fuera a una gran cantidad de población, como por ejemplo las mujeres de lleno y los inmigrantes, que acá había gente todavía sin radicarse. Por eso también las políticas de vivienda van a tratar de favorecer la radicación. Después, punto 6, la crisis del 30 generó una especie de río revuelto aún mayor que supieron capitalizar algunos líderes inescrupulosos como Mussolini o Hitler. Mussolini ya había comenzado a partir de la década del 20, Hitler ahí cobra como mucho protagonismo, y en Argentina siempre hubo líderes cercanos a estas ideologías de derecha. Un ejemplo que siempre suele mencionarse es el de Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Más allá de la afiliación directa de algunos líderes políticos de la Argentina con esta línea de pensamiento del fascismo, también debe entenderse como que va creciendo un clima represivo muy fuerte, que se reflejaba incluso en la formación de algunos grupos muy de derecha, guardias blancas como la Liga Patriótica, que bajo el amparo eran por ahí incorporando civiles, ¿sí? Civiles que bajo el amparo de la policía quemaban locales obreros, perseguían a líderes populares, amedrentaban a colectividades inmigrantes, con especial énfasis en los judíos y en los armenos. Punto 7. La crisis del 30 precipitó el golpe a Irigoyen, significó un retroceso en algunas conquistas populares y también ralentizó o pausó el avance de la obra pública. Sin embargo, los conservadores estaban interesados también en dejar su imagen propia, y por otro lado, poco a poco se empiezan a difundir las respuestas que dio el New Deal a esta crisis. El New Deal, recuerden que era todo un plan de obra pública. Una de las cosas que incorporaba el New Deal era un gran plan de obra pública. El New Deal es lo que hizo Roosevelt para salir de la crisis del 30, y ese New Deal dejaba en claro que el Estado podía tener un rol activo en la orientación de la economía y la industria y la producción de vivienda. Y hasta los liberales empezaron a tomar esas ideas de intervenir la economía. Por ejemplo, en 1940 hasta se hizo el Plan Pinedo, se pensó el Plan Pinedo, que al final no se llevó a cabo, pero que incluía la construcción de viviendas. Otro desenlace de la crisis del 30 es que Inglaterra comenzó a priorizar la compra de productos a sus ex colonias. Eso fue a partir de un pacto que se firmó en 1932 en Ottawa, el Pacto de Ottawa le llaman, el Tratado de Ottawa me parece, y ante la desesperación de las élites agroexportadoras fueron a firmar en Inglaterra el Pacto Roca-Runciman de 1933, que posicionaba a la Argentina en una posición aún más desfavorable, casi degradante. Y por otra parte, ese pacto trajo asociados una serie de hechos de corrupción que luego se destaparon recién en 1935 y que derivaron incluso en el asesinato en el Congreso de Bordaberry. Lo querían asesinar a uno de los que hablaba, que era Lisandro de la Torre, y le pegaron al compañero, lo mataron. Todo esto
en realidad nos habla del nivel de degradación de la política en ese momento, que suele mencionarse como parte de la década infame, con ese nombre, la década infame le dicen, y que está bien plasmada en algunas expresiones artísticas como Aguafuertes porteñas de Art o como el tango siglo XX Cambalache, en realidad Cambalache se llama, pero muestra toda la degradación moral y ética de una época. Uno por ahí mira cómo las expresiones arquitectónicas de esa época toman un tono muy puritano, ortodoxo, moralino casi, y en realidad eso se entiende si uno ve que hasta un tango hablaba de que los inmorales nos han alcanzado, creo que dice el tango ese. Están como todos haciendo un llamado a la ética, a una depuración o un retorno moral. Entonces, bueno, hay que entenderlo como que era toda una cultura de la época, que llamaba, que pedía una cuestión, un tipo de orden o de evitar la degradación que veían en esa época. Otra cosa es que con la crisis del 30, los países que le compraban a la Argentina decidieron bajar los precios, así de una. Traspasaron su crisis a los que les compraban ellos, entre ellos Argentina, y lo cual agravó la situación económica en el campo. Muchos chacareros perdieron sus tierras y migraron a la ciudad, donde paradójicamente se estaba dando un lento proceso de sustitución de importaciones. Este proceso de sustitución de importaciones no era parte de un plan estatal, sino que se daba por la falta de divisas para importar productos. Como no había plata para comprar, no quedó otra que empezar a hacer una lenta industrialización, y esto es algo bastante extraño porque es como una industrialización fuera de época, pero con similares efectos en la ciudad a lo que se produjo en aquella revolución industrial de Inglaterra, después Francia, Inglaterra, donde la segregación poblacional generaba grandes bolsones de pobreza cerca o alrededor de la fábrica, solo que ahora con los medios de producción, con los medios de transporte quizás podían posicionarse un poco más lejos, pero eran grandes bolsones de pobreza que fueron conformando las primeras villas, como la Villa de Desocupación de Retiro, que mencionan como que comienza en esa época. Y por último, la degradación del sistema político, que se veía en la corrupción de la década infame, sumada al protagonismo que tomaron los militares en un panorama internacional marcado por la guerra. Se venía la Segunda Guerra Mundial, a pleno la Segunda Guerra Mundial. Eso permite explicar, pero nunca justificar, el golpe de Estado que se produjo en 1943.